bello es mi Jesús, cuán hermoso es mi Jesús, cuán bello es mi Jesús. Yo le quiero adorar. Puestos en pie, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio que escribiera el doctor Lucas. Le conocemos como el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, y vamos a leer los primeros versículos para entrar al mensaje de esta mañana. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Lucas capítulo 7, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo 1, y la leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos da de reunirnos. Dice que después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum. Las palabras esas de las que está hablando aquí Lucas están en el capítulo 6, donde les da un sermón, y después de haber predicado, entonces ahora entra a Capernaum. Capernaum es la ciudad que Jesús ha adoptado. Él nació en Belén. Por un tiempo sus padres se lo llevaron para Egipto para huir de la persecución contra él, que lo quería matar Herodes. Después regresan, dicen que se van para Nazaret de Galilea, y allí se crió Jesús en Nazaret. Pero cuando comienza su ministerio, la ciudad que él adopta para su ministerio es Capernaum. Entonces es la ciudad adoptiva, es la ciudad nativa de Pedro, Andrés y de otros apóstoles de Jesús que eran pescadores. Pero Jesús hace la sede de su ministerio Capernaum. Incluso Mateo nos lo dice. Si va conmigo a Mateo capítulo 4, miremos ahí cómo es que él escoge a Capernaum. Dice en el versículo 12, Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Capernaum estaba en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Ahí estaba Capernaum. Está en Galilea, en el lago de Galilea, donde hay bastante pesca, ¿verdad? La gente vive de la pesca, como Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores. Y Jesús se va allí. Había una profecía en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, que nos dice que se va a haber una gran luz entre los gentiles de Galilea. Y aquí Mateo hace memoria de ese versículo, y por eso es que dice el versículo 14, Mateo 4:14, él va a citar a Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Es el capítulo 9, 1 y 2, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué? Porque Jesús iba a caminar allí, iba a predicar el evangelio y iba a operar muchos milagros y prodigios. Me llama la atención que dice es de los gentiles, y allí entre los gentiles va a haber una gran luz. Y qué bueno por eso. Hoy en esta mañana vamos a ver cómo un gentil, un centurión, va a recibir la salvación, la sanidad para su siervo, y va a dar un mensaje, un ejemplo para todas las generaciones. Va a quedar el ejemplo de la fe de este hombre, un gentil. Gloria a Dios por eso. A mí siempre me da gusto cuando veo en la Biblia cómo Dios tenía el plan para nosotros, los no judíos, porque miramos bastante en la Biblia que Israel es el pueblo escogido y que Dios tiene un plan maravilloso con la nación de Israel. Pero yo siempre estoy pendiente de los versículos donde también Dios tiene un plan
para nosotros los no judíos. Gloria a Jesús. Y así es que hoy miramos este centurión que va a tener una fe extraordinaria. Dice el versículo 2, y el siervo, regresando a Lucas 7, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Bien interesante, en la Biblia, las veces que habla de centurión, de un centurión, siempre es una nota positiva del centurión. Por ejemplo, Cornelio era un centurión y a él se le predicó el evangelio, y en su casa, que estaba llena de gentiles, se les predicó el evangelio y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Allí por primera vez los gentiles hablaron en lenguas. Sabe que se dice de Cornelio que era un hombre piadoso, un hombre santo de Dios, que hacía ayunos y daba ofrendas, ayunaba y ofrendaba. Y un día que estaba ayunando, como eso de las 3 de la tarde, se le apareció un ángel y le dijo: ve a Jope, manda a Jope y trae a uno que se llama Simón, que le conocen como Pedro, y él les va a decir lo que tienen que hacer. Él se levanta de esa visión que tuvo, esa éxtasis donde pudo ver al ángel y escuchar esta voz, y mandó, y exactamente así fue. Encontraron a Pedro, Pedro les predica, y mientras está predicándoles, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Ese fue un centurión. Y aquí otro centurión que Jesús va a dar unas palabras bien grandes a favor de él. Un gran ejemplo que Jesús va a tomar de él y lo va a exaltar Jesús mismo, es un centurión. ¿Quiénes eran los centuriones, o qué es esto de centurión? Un centurión es un oficial del ejército romano. Tiene un rango bastante alto, dirige 100 soldados, por eso se llama centurión de 100, ¿verdad? Tiene a su cargo 100 soldados. Usualmente son gente rica, de buena posición económica, porque no solamente reciben un sueldo, son enviados desde Roma a las diferentes ciudades y lugares que Roma controlaba, y llegan hasta esos lugares, y ahí, además de recibir el sueldo, además de eso, parte de los impuestos que recogen para Roma, el centurión se quedaba con ese dinero, parte de los impuestos. Así es que era gente bien económicamente, con una autoridad extraordinaria, porque tenían a su cargo 100 soldados. Su uniforme de centurión le daba una autoridad extraordinaria, porque le decía a un soldado romano qué hacer, y lo tenía que hacer, pero inmediatamente. Los soldados romanos eran bien disciplinados, y su autoridad no solamente era para los 100 soldados romanos, sino que también tenía autoridad sobre la gente a los cuales donde él estaba sitiado, o donde él estaba allí sirviendo en esa ciudad. Él también tenía autoridad sobre esa gente. Así es que ese es el centurión. En este caso dice de que, igual que el Cornelio, miramos que tiene un buen testimonio. Y esto es extraño, porque estos centuriones tienen mucho dinero, mucho poder, y hay veces que la mayoría eran corruptos, ¿verdad? Muchos de ellos corruptos. Pero los que menciona la Biblia acá no eran corruptos, sino que eran de buen corazón. Y qué ejemplo para nosotros, porque dice que su siervo, a quien éste quería mucho. Y sabe que eso era extraño, porque los romanos tenían a los siervos, son esclavos prácticamente. Y había un dicho entre los romanos: cierto tiempo del año, una vez al año, tienes que examinar todas tus posesiones. Las que ya no te sirven, a la basura, sácalas de ti, porque ya no te sirven, ya no son útiles, y deja solamente las que te son útiles. Los esclavos, los siervos, también eran propiedad, según la ley romana, eran propiedad del ciudadano romano, y cuando ya no le fuera útil, ¿qué hay que hacer? Deshate de ellos, ¿verdad? Quítalo, ya no te va a ser útil, más bien es una carga, porque un esclavo que esté enfermo, un esclavo que ya está viejo, ya no sirve. Entonces hay que sacarlo. Incluso lo podía matar y no había problema con la justicia romana. Usted mataba a su esclavo y decían, bueno, era su propiedad, él fue el que lo mató, no hay problema, no lo llevan a la corte ni nada. Pero este centurión no se va a deshacer de este esclavo que esté enfermo, sino que lo que va a hacer es ir donde Jesús a pedirle que Jesús le sane. Dice que quería mucho, o sea, lo amaba a su siervo. Qué buen corazón el de este centurión.
quería mucho a este siervo, ¿verdad? Qué bueno. Y el Señor así espera que nosotros también amemos a las personas. Este centurión se está viendo aquí que tiene un buen corazón. Pero dice que el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El otro punto aquí interesante para mí es que cuando él oyó hablar de Jesús, cuando él oyó, dice acá, hablar de Jesús, entonces él tuvo fe. Bien dice la Biblia, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no creen en Él? Porque hay que creer en Él. Este oyó y pudo creer, por eso es que está tomando acción. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído de Él? ¿Verdad? Entonces acá él oyó hablar de Jesús, y esto al oír tuvo fe, y al tener fe él buscó la bendición de Jesús. Y eso es lo que se requiere, que cuando uno oiga de Jesús, uno tenga fe en Él y que uno acuda a Jesús. Yo creo que aquí nosotros somos responsables, todos acá, y en este mes de misiones es bueno recalcarlo, somos responsables que la gente oiga hablar de Jesús. Y por eso es que nos esforzamos semana tras semana. El líder, el anfitrión de los grupos familiares, los integrantes, que Dios bendiga a los integrantes. Siempre pienso en ellos y digo cómo se esfuerzan para apoyar a su líder, a su anfitrión, y están ahí semana tras semana tratando de traer invitados. Muchas veces los invitamos y no vienen, pero de alguna manera estamos ahí tratando de que el evangelio se siga predicando y darle oportunidades a los no creyentes para que escuchen hablar de Jesús, que oigan de Jesús y que oyendo tengan fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por eso es que tenemos la radio, porque sabemos de que la gente puede oír y al oír va a traer fe en ellos. Hemos visto ya testimonios en las células, en los grupos familiares. Hemos visto muchos venir al conocimiento de Cristo Jesús. A través de la radio también hemos escuchado testimonios de personas que han oído y a través de eso se han acercado a una iglesia. Hay que darles todas las oportunidades para que la gente escuche la palabra del Señor. Por eso animo a los líderes, a los anfitriones que han abierto sus casas, aquellos que pudieran ser líderes, les animo, vamos, hagamos este trabajo de que la gente oiga, es un trabajo, y por eso se le llama la gran comisión. Hemos sido comisionados a ello. Unámonos a que la gente tenga la oportunidad de oír hablar de Jesús. Nosotros no los vamos a convertir, nosotros no podemos operar un milagro en ellos, no vamos a convertirles, pero Jesús sí. Jesús les va a salvar, Él les va a transformar, y no solo eso, van a haber milagros, prodigios, sanidades, como lo hemos visto ya en varios grupos familiares y en la iglesia misma. Traiga invitados a la iglesia, lleve invitados a la célula, hable en su trabajo, en la escuela, démosle la oportunidad a la gente de escuchar acerca de Jesús. No tenga temor, porque cuando ellos oigan, algo va a despertar en ellos y ellos tendrán fe para ser salvos. Cuando oyó hablar de Jesús. Ahora, él va a usar a los ancianos de los judíos para que le hagan el favor de decirle a Jesús que venga. Y mire lo que hacen estos, el versículo 4, y ellos, estos ancianos judíos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por eso es que se movilizan. Yo creo que él sabe que Jesús está en Capernaum, ya escuchó que Jesús anda por ahí, y él piensa: voy a hablar con mis amigos, los ancianos de la sinagoga, y les voy a pedir que me hagan el favor de ir donde Jesús, porque a ellos les va a escuchar, porque él es judío igual que ellos. Jesús, estoy seguro, había predicado en esa sinagoga en Capernaum. Jesús predicó muchas veces los días sábados, enseñó y predicó en sinagogas en Capernaum, y estoy seguro que esa sinagoga que este centurión había edificado, puso el dinero para que levantaran esa sinagoga. Estoy seguro que Jesús había entrado a esa sinagoga y Jesús había predicado en esa sinagoga. Dice que una vez dijo que le trajeran el rollo, estando en una sinagoga, no, me parece que era en Capernaum, y cuando le traen el rollo, dice que leyó en Isaías, donde decía que el Espíritu de Dios estaba sobre él, lo había ungido para sanar a los enfermos, libertar a los abatidos, dejar ir libre a los presos y a predicar el año de buenas nuevas. Entonces Jesús dijo: hoy se ha empezado a cumplir delante de ustedes esta profecía, allí en una sinagoga en Capernaum. Esto
Estoy seguro que Jesús estuvo en esa sinagoga. Así es que estos ancianos se sentían muy agradecidos con este centurión y va donde él, él va donde ellos para decirle, háblale a Jesús para que haga algo por mi siervo. Me llama la atención de que le llaman, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los judíos de tiempos antiguos, desde este tiempo, han tenido un reconocimiento especial a personas no judías. Recuerden que los judíos son bien celosos. Ellos creen que solo ellos son salvos y que el resto de los gentiles no van a ser salvos, y los toman a los gentiles, a nosotros, como perros, ¿verdad? Como animales, y ellos son el pueblo escogido. Y hemos hablado de ese tema anteriormente. Pero ellos saben de que hay ciertos gentiles que, aunque no están circuncidados, aunque no guardan el sábado, aunque comen puerco y comen diferentes cosas que ellos jamás tocarían los judíos porque lo consideran inmundo, ellos reconocen que hay ciertos gentiles que son dignos o justos. Y desde tiempos antiguos siempre han tenido esa idea de que el Señor tiene una bendición especial para ciertos gentiles que han sido de bendición para la nación de Israel. Isaías 56:5 hay unas palabras donde dice que va a poner el nombre de ellos para siempre. Y los judíos han tenido, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ya que tomaron su nación con la capital en Jerusalén, han tenido un honor para ciertos gentiles, así como este centurión, que se han ganado el título de justo entre las naciones. Asimismo, el justo entre las naciones. Yad Vashem se llama este lugar que tienen allá en Jerusalén, donde tienen miles de nombres de no judíos que han sido de bendición para la nación de Israel. Yad Vashem. Isaías 56:5 es el lema de ellos. Y hayan conocido a los justos entre las naciones. Estoy seguro que este centurión tenía ese título, justo entre las naciones. Es digno, esta persona es digna, va a recibir una bendición especial de Dios. ¿Sabe que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un salvadoreño llamado José Arturo Castellanos? Era embajador de El Salvador para Suiza. Según parece que lo mandaron, no muy bien quería ir, no sé cómo está la historia, alguien la estuvo narrando el otro día y estaba escuchando algo acerca de él, pero él llegó a Suiza, y cuando llega allí resulta que la Segunda Guerra Mundial está en su apogeo, y Adolfo Hitler está matando millones, literalmente millones de judíos en el Holocausto, como se le ha llamado a eso que hizo Adolfo Hitler, matar a 6 millones de judíos. Entonces este salvadoreño trató de ayudar dándoles partidas de nacimiento salvadoreño a muchos judíos allí en Suiza. El gobierno de El Salvador se dio cuenta y le prohibió de que parara de hacer eso, que era ilegal, y que no estuviera dando actas de nacimiento de salvadoreño a gente de Europa, gente que ni hablaba español, que se miraban bien blancos, ojos azules, que no hablaban nada de español. Y él empezó a darles actas de nacimiento para que ellos salieran inmediatamente de Europa, y con un pasaporte salvadoreño empezaron a salir de Europa. Ayudó a 40,000 personas, según los datos que hay, 40,000 personas que clandestinamente la embajada de El Salvador en Suiza, porque él tuvo el valor, lo podían haber matado a él mismo, lo hubieran podido echar preso a él mismo, el mismo gobierno salvadoreño lo hubiera quitado, pero él se atrevió. 40,000 personas, más de 40,000 le dio actas de nacimiento del Salvador, y eso ayudó para salvar más de 40,000 personas judías en el tiempo de la guerra con Adolfo Hitler. De 1942 a 1945 fue que salvó a más de 40,000 personas. En el año 2010 le otorgaron a él el justo entre las naciones. Un mexicano en la misma fecha, Gilberto Bosques, descendencia mexicana, él muy activo, era bastante activista. Desde España empezó a ayudar a los judíos que iban al sur de Francia, y desde ahí como embajador les otorgó visa mexicana a no sé cuántos miles de judíos para que se escaparan desde el sur de Francia y se fueran para México. De igual manera tuvo problemas con el gobierno mexicano
pero porque eran un poco severas y estrictos las visas para en ese entonces, para ir a México, pero a él no le importó. Él le dio visa a miles de judíos para que pudieran salirse en medio de la guerra hacia México. Así es que tremendo. Gilberto Bosques, mexicano, ¿alguien escuchó de él? Gilberto Bosques. El otro salvadoreño, José Antonio Castellanos. Esa gente hay un monumento en Jerusalén, y entre ellos otros cientos más de latinoamericanos y de diferentes partes del mundo que tienen ahí su nombre como justos de entre las naciones. Y centurión era como uno de ellos, había hecho algo bueno por la nación de Israel. Así es que es digno, tiene eso entre los judíos, es digno. Y entonces le dicen ellos a Jesús: concédele, como que si se merece, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los ancianos de las sinagogas no muy bien querían a Jesús, eran pocos los que aceptaban a Jesús, pero la gran mayoría no aceptaba que Jesús fuera el Mesías, el Cristo. Incluso lo tenían como un falso Cristo, un falso profeta. Pero aquí, al ver de que este gentil, bien importante, centurión, pide la ayuda y se la ha pedido a ellos, ellos van donde Jesús y le dicen: por favor, tienes que ir. A mí se me hace interesante, porque si ellos creían que era falso, ¿cómo iban a pedirle que hiciera eso? Si ellos creían que él sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios por el poder de Belcebú, por el poder del diablo, ¿cómo es posible que vayan y le pidan que haga este milagro? ¿Verdad? Se mira como cierta hipocresía. ¿Por qué no le dijeron al centurión: mira, él es un falso, él como que si mejor no, mejor vamos a llevarlo de un doctor, el mejor doctor aquí de Capernaum, judío que tenemos, que te lo podemos llevar y que lo traten de curar? No, él quería que Jesús. Entonces ellos tuvieron que doblegarse su orgullo, su creencia errónea acerca de Jesús, y tuvieron que tragársela y ir en nombre del centurión y decirle: ve a ayudarle, él se lo merece, él es digno, ha hecho buenas obras. Los judíos tenían siempre esto de las buenas obras. Varias religiones tienen la idea de las buenas obras, que uno, cuando hace buenas obras, uno puede ganarse el cielo y uno va a ser salvo por todas las buenas obras que haga. Lo cual la Biblia nos dice que no hay manera que el hombre pueda hacer buenas obras para ser salvo. El profeta Isaías dijo que la justicia del hombre, todo lo bueno que el hombre pueda hacer, es como un trapo de inmundicia. La justicia del hombre que pueda hacer es como un trapo de inmundicia, imagínense. O sea que lo recto de nosotros es sucio a comparación de la rectitud que Dios espera que nosotros tengamos. Y en la Biblia encontramos de que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que simplemente es por fe. Es por fe. Esa fue una de las situaciones principales por la cual el monje católico Martín Lutero, alemán, se desprendió de la Iglesia Católica, porque él le estaba haciendo saber al Papa y al todo el clero católico, allá por los años 1600, le estaba diciendo: estamos mal, porque la salvación es por fe y no por obras. No es que la gente dé limosna, no es que la gente se vaya de rodillas para que reciba un milagro. No, es simplemente de poner su fe. Y le citó el Evangelio, la palabra al apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pablo, y le dijo: es por fe y no por obras. La Iglesia Católica no aceptó lo que él decía, lo excomulgaron, y por lo tanto él tuvo que salirse y formar un nuevo grupo que se le llamó los protestantes, ¿verdad? De ahí es donde venimos nosotros los evangélicos, de esto, porque de verdad nosotros también, igual que Martín Lutero, reconocemos que es por fe y no por obra. ¿Por qué Martín Lutero lo dijo? ¿Porque él se lo inventó? No, porque es evidente en la Biblia, cuando uno lo lee es evidente que no es por obras, sino que es por fe, es por la gracia de nuestro Dios, por la misericordia y la gracia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y esa es buena noticia, porque ¿qué podemos hacer nosotros para salvarnos? Ayudar al huérfano, al pobre, a la viuda, al desamparado, hacer esto y aquello, y nada de eso puede salvarnos, porque somos malos. Y si comparamos las obras buenas con las malas, la Biblia dice: no mentirás, no robarás, no harás esto, y dice que el que quiebra uno de esos mandamientos queda expuesto ya a las llamas del infierno. Y todos nosotros aquí hemos pecado y somos pecadores,
Pero qué bueno saber que no es por nuestras buenas actitudes, por nuestras buenas obras que somos salvos, sino por la fe en Cristo Jesús. Porque Él es justo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos tener vida eterna poniendo nuestra fe en Él. Estos dijeron, se lo merece, ha hecho buenas obras, tienes que ir, es digno, se lo merece de que le concedas esto. Jesús tranquilito fue con ellos, versículo 6, y Jesús fue con ellos. No miramos que Jesús se aprovechó y le dijo, ahora vienen donde mí, ¿verdad? Cuando tantas veces que he estado ahí siempre me rechazan, pero ahora necesitan mi ayuda porque el centurión les ha dado mucho dinero para levantar su sinagoga y hacer cuantas ofrendas más. Ahora quieren mi ayuda. Pero no, Jesús nunca hace eso. Jesús ha dicho, el que viene a mí, de ninguna manera yo lo echo fuera. El que viene a mí. Jesús dijo, el que esté cargado y trabajado, venid a mí y yo os lo haré descansar. Así es que Él, no importa su condición, si usted viene a Jesús, Él no le echa fuera. A mí eso me da gozo y alegría. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús por eso? Jesús va con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, estaba bien cerca, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces cuando ya Jesús está llegando, está bien cerquita ya, quizás una cuadra, qué sé yo, pero está bien cerca ya de llegar a su casa, de repente viene una comitiva, amigos del centurión, para decirle, dice el centurión, que no te molestes, disculpa, no tienes que venir a mi casa. Y le dice estas palabras, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Entonces él está reconociendo de que no es digno. Y los judíos, los ancianos dijeron, este es digno, este ha hecho buenas obras, ha dado limosnas y es un buen hombre y es digno, merecedor de misericordia, merecedor de los milagros que él desea, ¿verdad? De la bendición de Dios, se lo merece, es digno. Pero el hombre entendió, no, yo no soy digno, yo soy pecador. Y esa es la situación entre los judíos, fariseos y saduceos y el mensaje de Cristo Jesús, que era muy diferente al de ellos. Jesús una vez narró de un hombre que entró al templo, al lugar de oración, y empezó a decir, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador, este publicano que está acá, porque yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo y ofrendo, no soy como él. Y él se sintió que era muy justo delante de Dios porque hacía buenas obras. Pero dice Jesús que el otro hombre ni siquiera se acercó tanto, se quedó allá como por atrás, ni siquiera quería levantar la cabeza al cielo porque le daba vergüenza de su pecado. Y le decía, Señor, sé propicio de mí, pecador, sé propicio de mí que soy pecador. Y Jesús preguntó, ¿quién creen que salió justificado? ¿A quién se le perdonó su pecado y fue justificado? Al que ni siquiera quería levantar su vista al cielo. Ese es el que el Señor reconoció, que dijo, yo soy pecador, yo no soy digno, ¿verdad? Y el otro se sentía digno y que era bueno y que le daba gracias a Dios porque yo soy bueno, no soy como aquel, ¿verdad? Y Jesús dijo, no, fue el que reconoció su pecado. Y aquí este centurión está haciendo lo mismo. Los religiosos dijeron, él es digno, él es bueno, y él dijo, no soy digno, soy pecador, ni siquiera entra, no puedes entrar a mi casa. Yo soy un hombre incircunciso, y para los judíos esa era una ofensa. No podían asociarse ni tener comunión con los gentiles porque podían contaminarse. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, Pedro tuvo que excusarse. Y Pedro le dijo, no me es lícito entrar a una casa de gentiles como ustedes. Yo no puedo entrar allí porque no es correcto, ¿verdad? No puedo contaminarme con ustedes, pero el Señor se me apareció y me dijo que viniera. Entonces él se tuvo que excusar. Trajo 7 judíos que le acompañaron, que eran testigos de esto, pero antes de entrar él tuvo que decirles, miren, yo a la verdad, si fuera por mí, yo no entro, porque no quiero violar la ley de mi gente, la ley, pero Dios me dijo que viniera, ¿verdad? Entonces este centurión entiende de que un rabí, un maestro judío como Jesús no debía de entrar a su casa porque era una casa inmunda, porque él era inmundo. Ahí comían puerco, ahí comían toda clase de comida que los judíos consideraban inmunda. Pero él reconoció esto,
Y dice, no soy digno. Ni siquiera me tuvo por digno de venir a verte en persona, porque no soy digno ni siquiera de verte. Este hombre está haciendo aquí algo bien, bien importante que nosotros debemos de aprender. Ahorita Jesús va a dar la enseñanza acerca de esto. Y además de eso va a decir otra cosa bien importante. Y le dice, pero di la palabra. No soy digno, número uno. No me merezco esto. Él llega con una gran humildad. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Y dice el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló, se impresionó de él. Y se para, toda la multitud que le viene siguiendo se da vuelta y es un buen momento para darle una gran lección a todos los que le seguían. Jesús siempre aprovechaba los momentos de darle lección a sus discípulos y a las multitudes. Una lección, no sermones. Muchas veces nosotros sermoneamos y sermoneamos a nuestros hijos y no hay cambios porque puro sermón. Pero hay que darles lecciones objetivas, que ellos puedan ver ejemplos en usted de la vida, ¿verdad? Y muchas veces cometemos el error de sermonear. Una hora ahí sentado, que no es bueno esto, y lo está sermoneando, y los muchachos ya queriéndose ir, y no entienden porque puro sermón. Tratemos de dar lecciones objetivas como Jesús. Aquí Jesús se detiene y va a dar una lección, y se maravilla, y detiene a la multitud, y dice estas palabras. Dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quiero tocar en un asunto acá. Es peligroso cuando uno saca fuera de contexto los versículos. Es muy peligroso cuando uno toma fuera de contexto las escrituras para formar ciertas ideas antibíblicas. He escuchado, y me sorprendí hace varios años, quizás unos 12, 13 años, en la Monterrey, fue que lo escuché por primera vez. Un joven de nuestro concilio se le ha invitado a predicar, pero en un momento de esos, lo que dijo a mí me molestó. Y desde ahí yo tuve mucho cuidado con él y tuve que analizar este tema, porque de repente él dijo, estaba predicando, bien fogoso, y en eso dice, a Dios hay que darle órdenes, como que si es un mesero. Y uno le dice a Dios, ¿qué es lo que quiere? Como cuando le está ordenando a un mesero para que él se lo traiga, y hasta se sentó en el altar. Y eso me repugnó a mí cuando se sentó y dijo, a Dios hay que darle órdenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué? Porque habían tomado fuera de contexto este versículo. Después, ese fue el primero, y a mí me molestó, porque ¿quién somos nosotros para darle órdenes a Dios? Como que si él fuera nuestro mesero, y nosotros ahí bien ricos, ¿verdad? En el asiento, tráigame esto y esto, y dándole órdenes a Dios. Y eso a mí me repugnó. Después investigué, y sí hay un grupo de cristianos que creen que hay que darle órdenes a Dios, y toman justamente esto de aquí fuera de contexto, porque dicen de que aquí el centurión dice, yo soy un hombre de autoridad, y le digo a este, ve y va, y le digo a aquel, ven y viene. Entonces nomás trueno mis dedos y esto se hace. Entonces ellos están diciendo, wow, qué autoridad la del centurión, porque él le dice a aquel que haga algo y lo hace, le dice a aquel que venga y viene. Este hombre tiene autoridad, y a Jesús le gustó esa autoridad de que Jesús, que este centurión le está dando órdenes a Jesús. Mandó, dicen ellos, a los ancianos, les dio órdenes, vayan y tráiganme a Jesús. Los mandó, y a Jesús lo hizo venir. A Jesús le dijo, ven, y Jesús viene para su casa. Entonces ahí lo toman ya fuera de contexto, porque yo entiendo que este hombre no fue prepotente de dar órdenes, tráiganme a Jesús, y sentarse ahí. No, ha de haber ido, miren, por favor, porque se mira que es un hombre amable, es un hombre de buen corazón, ¿verdad? No dio órdenes así como ellos pretenden, de que a Dios se le da órdenes, y a mí me repugnó. ¿Cómo podemos darle órdenes a Dios si nosotros somos el barro y Él es el alfarero? Si nosotros somos los hijos y Él es el Padre, gloria a Jesús. Pero siguen moviendo esa idea en sus círculos, donde se mueve bastante el mensaje de la prosperidad y la confesión positiva, y son grandes esos círculos donde se cree que a Jesús hay que darle orden. Y dicen ellos, nosotros somos hijos de Dios,
Por lo tanto, somos príncipes, hijos de Dios, y nosotros le podemos dar órdenes a Dios porque estamos dentro de la promesa y le podemos ordenar así como el centurión, muy lejos de la verdad. En Mateo capítulo 8 también se narra esta misma ocasión, se narra esto que sucedió del centurión, pero antes de eso se habla de un leproso. Y el leproso dice de que cuando miró a Jesús se acercó a él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero. Y le puso la mano, lo tocó. Sé sano de tu lepra. Y inmediatamente quedó sano. Este hombre llegó muy humilde. Si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice: sí, sí quiero. Y te voy a sanar. Y en el momento le sanó. Esa es la oración que Jesús nos dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice ahí: hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos, oramos que se haga la voluntad de Dios, no lo que yo quiero. Porque muchas veces lo que yo quiero no es la voluntad de Dios. Y aunque yo pienso que esto es lo correcto, no es lo correcto. Por eso es que hágase tu voluntad. Jesús mismo, cuando oró al Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Le hubiera podido ordenar al Padre: yo no me voy a tomar esta copa. Pero dijo: pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La copa era la cruz del Calvario. Y él, no quería, él en su cuerpo humano no quería tomarla, pero al final él obedeció al Padre y fue a morir en la cruz del Calvario. Porque él dijo: pero hágase tu voluntad. Este centurión también estoy viendo yo acá una gran humildad. No soy digno de ti. No llegó a darle órdenes a Jesús. No, le dice: no soy digno ni siquiera de verte, ¿verdad? Como aquel no soy digno, ni siquiera quería voltear a ver al cielo porque se sentía pecador. Y aquel levantaba las manos al cielo y se engrandecía. Este otro ni siquiera quería voltear a ver al cielo porque es el trono de Dios y él se sentía pecador. Entonces aquí yo miro una actitud de gran humildad de este centurión, pero la manera que algunos lo están enseñando, sacándolo fuera de contexto de que hay que darle las órdenes a Dios, está muy mal, porque dejan afuera esa parte de la humildad y simplemente de decirle a Dios qué debe de hacer, como que si Dios es nuestro siervo y es al revés, nosotros somos siervos de Dios. Así que yo creo que aquí queda claro, yo veo en él una humildad tremenda. Y si es cierto que él es un centurión, un hombre de autoridad, pero él no está diciendo: yo soy un hombre de autoridad, por lo tanto sana a mi siervo. No, no, él está diciendo: yo sé la autoridad que tú tienes. Lo que él está haciendo es reconociendo la autoridad de Jesús. Yo sé qué clase de autoridad tú tienes porque yo tengo 100 soldados y les digo y inmediatamente lo hacen. Como dicen algunos hermanos: nomás diga sapo y yo salto, ¿verdad? No es sapo y pum, brincaba. Tenía una autoridad tremenda. Y él dice: yo tengo esa autoridad, cuanto más tú. En otras palabras, yo soy un hombre de autoridad y tú también. Entonces aquí él, número uno, reconoce a Jesús. No me tuve por digno de venir a ti. Reconoció que Jesús es el Cristo, el Mesías, el profeta que iba a venir, el Hijo de Dios. Él reconoce eso, número uno. Los ancianos que fueron a pedir el favor, ellos no reconocían eso. Él reconoce que Jesús es el Mesías, el Cristo, el profeta que había de venir. Y después de eso reconoce la autoridad de Jesús. Reconoce que Jesús tiene autoridad y que simplemente puede dar la palabra. Nadie antes había pedido un milagro así, pero él reconoce la autoridad de Jesús y reconoce además de eso el poder de Jesús para sanar, que él tiene poder y autoridad y él lo reconoce. Y esto fue lo que maravilló a Jesús. 2 veces aparece en la Biblia que Jesús se maravilló. Una vez dice que se maravilló de que la gente no tuviera fe en Nazaret. Quedó asombrado, maravillado. Wow, qué falta de fe aquí en este lugar. Y nomás hizo unos cuantos milagros y se fue de ese lugar. Y hoy se maravilla, pero de una gran fe, una fe tremenda que dice: no la he visto en todo Israel, he hallado tanta fe. Lucas siempre anda notando las cosas que Jesús hace a favor de los gentiles. Y siempre nota él eso y escribe eso porque le está escribiendo la carta a un gentil. ¿A quién es? Teófilo, ¿verdad? A Teófilo le escribe, un gentil. Y él siempre anda viendo cómo Jesús se relaciona con los gentiles. Pero sabe que Mateo es judío, Lucas es gentil, pero Mateo lo escribe acerca de esto y nos dice algo bien importante que Lucas no lo escribió, que yo creo que Lucas lo hubiese escrito, pero el Espíritu Santo le plació que fuera Mateo el que lo escribiera. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 8, en la misma narración de este milagro.
del siervo del centurión, y Jesús dice esto, cosa que omitió Lucas, pero aquí lo encontramos, versículo 10, en Mateo 8:10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, esto no está en Lucas, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que dice aquí Jesús, bien importante. Les digo, cuando les dijo la fe de este centurión, es un gentil, es un romano, ha venido de Italia, de Roma, y él tiene una fe más grande que he visto en todo Israel. Y es más, dice el Señor aquí Jesús, van a venir del occidente. Este centurión era del occidente, era del área de Italia, de Roma. Y sabe que nuestros ancestros, cuando Jesús dijo esas palabras, nuestros ancestros estaban en el occidente, en España, en Europa y más allá, pues en las Américas. Y algunos de nuestros ancestros estaban en el este, allá para la India, ¿verdad? Por lo menos de Nicolás sabemos que su ancestro estaba allá en ese momento. Vendrán del este y del oeste, del occidente y del oriente, ¿verdad? Los ancestros de Jerickson, gloria a Dios por eso, del oriente y del occidente. Nosotros del occidente y el oriente, toda esa gente del oriente. Y vendrán y se van a sentar con Abraham e Isaac y Jacob, que son los patriarcas de la nación de Israel. Ellos se van a sentar. Abraham es el padre de la fe. Y por medio de Abraham, de Isaac y de Israel vino la salvación al mundo entero a través de Cristo Jesús. Y entonces dice él, van a venir los gentiles y se van a sentar con Abraham. Y ellos están oyendo esto. Y a ellos no les parece esa idea que el Señor vaya a salvar a los gentiles. Y además de eso les dice Jesús, y los hijos del reino, que son ustedes los judíos, muchos de ustedes van a quedar afuera y van a ser echados en las tinieblas afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí viene un buen punto. Ellos creían que eran salvos por ser judíos, por ser hijos de Abraham. Y Juan el Bautista les empezó a decir, desde que comenzó a predicar, y les dijo, no piensen ustedes de que son salvos porque son hijos de Abraham, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado afuera. Juan el Bautista le decía a los judíos, pero ellos decían, no, ¿cómo vamos a ir nosotros al infierno? ¿Cómo nosotros vamos a estar afuera de la bendición de Dios si somos judíos, ¿verdad? De nacimiento. Y Juan el Bautista le dijo, no, y aquí Jesús le dice, no es porque naciste en una religión, no es porque naciste judío y te circuncidaron al 8º día que tú eres salvo, no es porque naciste católico y te bautizaron de bebé que eres salvo, no es porque naciste musulmán y no es porque naciste cristiano, evangélico. Muchos niños acá han nacido en la iglesia, no literalmente acá, pero digo, aquí hemos visto a sus mamás embarazadas, aquí empiezan a crecer los niños. Y esos niños tienen que aprender de que tienen que tener una relación personal con Dios. Porque pueden llegar a la idea después, no, pues si yo desde las bancas de que soy bebé en las bancas de la iglesia me he criado, ¿verdad? No es porque haya nacido en una religión. Es una relación personal y íntima con Dios. Por eso que tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que ellos tienen que tener una relación personal y deben de pedirle al Señor perdón por sus pecados y lavarse en la sangre de Cristo y entrar al bautismo en agua cuando ellos tengan la conciencia para hacerlo, para ser discípulos de Jesús. Es una decisión personal, individual, y no es familiar, y no es mucho menos por la cultura o por la nación en la cual usted pertenece. No, tiene que ser una decisión personal, y eso es lo que Jesús está enseñando, eso es lo que la Biblia nos enseña. Así es que cada quien es responsable de su salvación. No es colectiva esta salvación. Qué bueno que fuera colectiva, ¿verdad? Y yo de hace rato ya estuviera bien, porque mi abuelita cristiana todo el tiempo, mi mamá, aunque falló bastante, pero después se reconcilió, y yo igual nací en el Evangelio, entonces ya la tuviera hecho, pero no. Yo tuve que tener mi encuentro con el Señor. Cuando yo tenía 23 años de edad, tuve que tener un encuentro con el Señor y analizar mi vida y entregar mi vida a Jesús y decirle, necesito un Salvador y solo Él me puede salvar, y yo personalmente aceptar a Jesús como mi Dios y mi Salvador. Igual usted, cada uno individual. Quería llevarles a eso porque creo que ese punto
que Lucas no lo dijo, es bien importante para nosotros. Dice, regresamos al capítulo 7, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mateo dice que en ese mismo momento, cuando él dijo la palabra, vete, le dijo, ya ha sido sano. En el mismo instante, dice que fue sanado el siervo. Gloria a Dios por eso. Qué hermoso. El Señor dio la palabra. En San Juan capítulo 4, al finalizar, cuando termina la historia de la samaritana y el tiempo que estuvo en Samaria, llegó una mujer de Decápolis pidiéndole que fuera a sanar a su hija, y Jesús no fue, pero le dijo, vete, ya tu hija ha sido sanada, y en ese momento dice que fue sanada. Y en otro también, cuando aquella mujer le pedía al Señor que le sanara, y Jesús le dijo, no es bueno dar el pan a los perrillos, y así yo. Y después Jesús dijo, grande es tu fe, mujer, vete y se haga contigo como tú quieres. Y dice que en ese instante su hija fue libertada y fue sanada. Ya habían habido milagros de la distancia, pero lo sabía que Jesús lo podía hacer, aunque él no había escuchado de eso todavía, pero él sabía que Jesús podía hacerlo desde la distancia, como creo que aquí todos nosotros sabemos que Jesús puede operar un milagro a la distancia, y estamos orando por algunos de nuestros familiares y algunos casos a la distancia, y que sabemos que Dios va a obrar. Démosle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos y de los siglos. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder, tienes la gracia y la misericordia para con nosotros, y puedes operar cualquier milagro. Señor, ayúdanos a comprender la fe de este centurión. Te reconoció como Señor, te reconoció como el Cristo. Señor, sabía de que tienes el poder, lo creía, y él sabía que no era por obras que él se podía salvar y recibir este milagro, sino por la gracia y la misericordia tuya. Señor, ayúdanos a tener eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo quiero hacer una invitación en esta hora a aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo Jesús, para decirles de que Cristo les ama, para decirles de que Él quiere salvarles y que Él quiere escribir su nombre en el libro de la vida. La Biblia dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y cómo es eso? Hay un libro de la vida, y ahí están los nombres de todos aquellos, como este centurión, que creyeron a Jesús de corazón, que supieron que no era por sus obras que podían salvar, porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie, porque yo no fumo, yo no tomo, yo no soy tan malo, yo estoy más o menos. No se trata de eso. Ese centurión era alguien que hacía muchas cosas buenas, pero él sabía que no era por eso que se podía salvar y recibir la gracia del Señor, sino que simplemente por fe, la fe en Cristo Jesús. Y Él quiere que usted le reciba, y si usted cree en Él, hay que recibirle. Y esta mañana quiero darle la oportunidad para que usted pueda recibirlo. Si hay alguien acá que quiera decirle, Jesús, yo quiero ser salvo, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, yo sé que tú moriste en la cruz por mí y que tú eres mi Salvador, y yo quiero recibirte, yo me quiero reconciliar contigo y quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Levante su mano, le vamos a dar la oportunidad que usted entregue su vida a Jesús. Desde aquí vamos a ver su mano levantada y vamos a hacer una oración especial por usted. Si alguien quiere levantar su mano, gloria a Jesús. Dios bendiga a Michael, veo su mano levantada. ¿Alguien más que quiera levantar su mano y reconciliarse, aceptar a Jesús como su Dios y su Salvador? Quiero decirle, hoy es el día de salvación, y usted quiera entregar su vida a Él.